sus 5 sentidos. Conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. Capítulo número 24, Ezequiel Lavezzi, el Pocholo de Caseros. Vamos a ahondar en la historia de uno de los futbolistas que quizás militando en el fútbol del ascenso más lejos ha llegado en su actividad profesional. No era frecuente que un jugador del ascenso llegue a la primera división del fútbol argentino. Cuando promediaba en los 90 ni hablar, en los 80 lo propio. En los 2000 empezó a ser un poco más familiar. Ahora, que una carrera se transforme desde Estudiantes de Buenos Aires, que no había salido campeón de la temporada 2003-2004 de la primera B Metropolitana, la tercera división del fútbol argentino, y que eso transforme a un jugador de equipo grande, equipo europeo y selección nacional, no había pasado prácticamente nunca en esa era. La historia para Ezequiel Lavezzi nace después de un rebote en Rosario Central, el club de sus amores, el club en el que no pudo jugar en divisiones inferiores. De allí y de esa imposibilidad de vestir los colores del canalla, nace una chance de ponerse la camiseta de Newell's, que él rechazó, porque no era un club que lo simpatizaba, básicamente por ser el clásico del equipo del que era hincha. Se fue a jugar a Boca, y en Boca quedó, pero Grifa lo quería poner en una posición en la que Lavezzi no quería jugar. Y además de tener una contracción a los entrenamientos y a la presencialidad, un poco rebelde. Algo que para Grifa fue un problema, para Boca también, y por eso su libertad del club Ceneice. De allí empezó a trabajar como electricista con su hermano, pero su vocación como jugador de fútbol la seguía teniendo. Newell's no quiso, Central no quiso tenerlo a él, Boca lo dejó, mucho disgusto, algunos torneos en Coronel Aguirre, en su pueblo, Villa Gobernador Galvez, y de ahí a un ofrecimiento por parte de un dirigente en relación a otro presidente. Hablamos de un representante que era muy cercano al jugador, y con el paso del informe lo vamos a detallar, de apellido Rosetto, que le va a recomendar a un dirigente de un perfil muy bajo que tenía un futbolista que la verdad valía la pena observar y ver. Estudiante de Caseros lo toma, lo lleva a jugar a sus divisiones juveniles. Un par de partidos en cuarta división, alguno en reserva, fueron solo 4, para que el Negro Rodríguez le diga, venía a jugar a primera. Y allí en el torneo Apertura 2003 de la primera B Metropolitana, voy a ir un recuerdo personal y autorreferencial. El 29 de noviembre de 2003, hace exactamente 21 años, en la cancha de Temperley, jugaban el Gasolero y Estudiantes de Buenos Aires. En lo personal y en aquella transmisión por estación 820, AM820, la transmisión de aquí Temperley, yo hacía el equipo rival de Temperley todos los partidos, y generalmente iba al vestuario rival muy temprano, cuando llegaba la delegación visitante, o local, si Temperley jugaba de visitante, a averiguar muchas cosas sobre los planteles, más allá de las llamadas telefónicas en la semana. Me habían hablado de un chico que iba a ir al banco, de apellido Lavezzi, y de nombre Ezequiel, que había jugado en inferiores de Boca, pero que no había podido quedar, y que estaba probando de nuevo en el fútbol de la primera B Metropolitana. Prestale atención porque va a jugar en Europa, me dijo un colega generacional a mí con 19 años, 20, y yo no lo podía creer, literalmente, que un suplente de la B Metropolitana tenía destino europeo. Lamentablemente al día de hoy nunca recordé el nombre del colega y para qué medio trabajaba, pero siempre me quedó claro lo que me había dicho. En aquel partido Lavezzi entró en el segundo tiempo, el partido estaba 0-0, lo va a ganar Estudiantes de Buenos Aires, entró a 12 del final, marcó el primero, generó el segundo, ganó Estudiantes, y yo me quedé para siempre con aquel jugador que había marcado la diferencia en aquel encuentro y que iba a tener un muy buena apertura 2003, ni que hablar el torneo clausura 2004. Vamos a escuchar el primer audio. Vamos a escuchar a un futbolista que fue muy importante en el Estudiantes de Caseros de principio de los 2000. Su apodo es el Polaco, su nombre es Daniel y su apellido es Gokmerak. Él estuvo lesionado un tiempo, tuvo una lesión importante en un partido frente a Central Córdoba de Rosario, y la historia de Ezequiel Lavezzi la va a empezar a notar mientras hacía su recuperación, su rehabilitación. Y esto cuenta acerca del proceso.
obviamente nadie se imaginaba. Con el diario del lunes a ninguno nos sorprendió tampoco. Pero la realidad es que en ese entonces era algo atípico, que eso pase, que un jugador de cosas llegue. Si bien él se hace más conocido en San Lorenzo, obviamente San Lorenzo le da más popularidad y todas esas cosas, la realidad es que el pibe jugaba exactamente igual en San Lorenzo que como jugaba en Estudiantes. La realidad era esa, marcaba exactamente la misma diferencia. Porque en el ascenso por ahí era más aguerrido todo. Él me tenía menos oportunidades, pero vuelvo a decirte, o sea, le daban patadas de las que se te ocurran y el pibe no arrugaba. Eso claramente lo tenía de la cuna. Hoy, que es lo que te digo, yo veo, o sea, me toca ver muchos planteles de fútbol, me toca ver mucho fútbol por lo que hago en el día a día y eso. Y no te digo que hoy juegan más todos en punta de pie, pero claramente sí, es todo como más sutil, está todo mucho más cuidado en ese entonces y menos, imagínate lo que era la B Metropolitana de esa época, canchas difíciles, canchas complicadas, y después cuando le tocó obviamente jugar en cancha buena, donde la pelota le picaba bien, donde no tenía que andar pensando lo que iba a hacer, donde los compañeros claramente eran mejores de lo que éramos nosotros también, todo se le hizo mucho más fácil, sumado a la virtud que tenía él, de claramente la técnica, la velocidad, sobre todo la potencia que tenía, hizo lo que hizo hasta en un mundial. Pero bueno, nada, mejor de los recuerdos de esa época. En el Apertura 2003 entraban los segundos tiempos. Daniel Gócmera con un marcador central que tenía mucha pertenencia en la institución, era muy referencial, que va a ser un testigo muy fiel y muy cercano a este joven Ezequiel Lavesi de la Primera B Metropolitana. Después del Negro Rodríguez, que dirigió varios partidos de aquella temporada y del año 2003, va a llegar alguien muy importante en la vida de Lavesi. Nada más y nada menos que Blas Armando Yunta, que va a potenciar a ese Estudiantes de Caseros y va a potenciarse él también como un importante entrenador de la tercera y la segunda categoría con el paso de los años. Lo más emblemático del ascenso en Yunta va a ser Almirante Brown, pero previamente va a haber un Estudiantes de Buenos Aires. Un Estudiante de Buenos Aires que va a tener un notable clausura 2004. Ya iremos narrando un poco el camino porque las crónicas de los partidos de Lavesi, la verdad que son geniales por los rivales, por lo que generó, por la cantidad de goles, por lo que potenciaba a sus compañeros y por lo que pasaba cuando quizás no estaba, por lesión, por sanción, por lo que fuese. Arnaudo en el arco, Héctor Virardi, marcador central, Javier González, Pereira, Bravo, Ever Zárate, Javier Umbides, Aguilar, Vega, su compañero de ataque, varios de los dirigidos por Blas Yunta. En esa B Metro del 2003, torneo Apertura, va a terminar octavo con 31 puntos y Lavesi entrando en los segundos tiempos. El campeón fue el Atlanta del Tano Pacini, que también tenía muy buenos jugadores y que va a ganar la primera rueda. Y hay una campaña que se mejora sensiblemente para el torneo Clausura, en una B súper competitiva, donde termina quinto con 40 puntos, quinto en la general con 71, al cabo de apenas 7 derrotas, 17 empates y 18 victorias, y por 5 puntos no va a llegar al cuarto puesto del torneo reducido, porque al reducido clasificaban muy pocos equipos, no como ahora que por ahí lo juegan 8. Hubo una época previa a esta que el octogonal también se conoce, en los 80, en los 90 y en los 70, pero también hubo una época en la que el torneo reducido, para formar parte de él, tenías que estar literalmente muy arriba en la tabla de posiciones. Pipi Marcheleta, periodista partidario de Estudiantes de Buenos Aires, uno tradicional, al igual que lo fue Humberto Beto Fumo, van a dar su declaración. Escuchamos primero la de Pipi Marcheleta, hablando un poco de esa llegada a Estudiantes de Caseros de Ezequiel Lavesi. El Pocholo, cuando llega a Estudiantes porque su representante, Eduardo Roseto, quien a la postre, 5 años después, fue presidente de Estudiantes, conocía a Raúl César, que era manager del club. Cuenta la historia que jugando a los burros le dijo Roseto a Raúl César: tengo un jugador de nivel europeo, que si no lo llevo a Estudiantes lo perdemos porque deja el fútbol. Y le contó la historia. Creo que en esa época estaba laburando de electricista o no sé de qué con el hermano en Rosario. Se había peleado con Grifo, una cosa así. Raúl le dijo: sí, lo tenés, traelo, con edad de cuarta. Nosotros, el periodismo, que teníamos algún contacto dentro del club, sabíamos que era un crack. Después de que lo vieron entrenar, sabíamos que era un pibe que si lo encarrilaban tenía futuro. Entre nosotros, ¿sabés que no daba notas porque era tímido? Le daba vergüenza. Entonces ni a nosotros, que éramos el único medio partidario que íbamos a todos lados, nos daba nota. Charlaba fuera del micrófono.
Hay un partido en donde la historia empieza a ser muy notable ya para las crónicas del ascenso. Data el número 409 del 2 de marzo del 2004 de la revista Ascenso 2004, con 230 personas en la Popular, porque literalmente los colegas de Ascenso 2004 no solo hacían la crónica del partido, sino hacían la crónica de la hinchada, lo que había cantado en tal minuto, a quién se había dirigido, y contaban uno por uno los hinchas que había. 230 en la Popular, 100 en la Platea, 3-2 frente a Sarmiento de Junín. Estudiantes de Caseros empieza a ser muy fuerte, Estudiantes de Buenos Aires en condición de local en aquel campeonato, y con un futbolista menos por la expulsión de Ruiz, le va a ganar a Sarmiento, que va a ser el campeón del Clausura, por eso tan valioso el triunfo. 2 asistencias de Vega, la Bessi jugó para 9 puntos, y ya uno notaba que era un futbolista distinto, y que la verdad que en los planteles que salían un poco de memoria en la B Metropolitana eran muy conocidos los entrenadores y eran muy conocidos los jugadores. Básicamente aquellos que eran candidatos solían tener los que habían ascendido el año anterior, que se quedaban jugando en la B Metro, y los jugadores se repartían un poco. Era muy conocido el plantel de Talleres de Escalada, era muy conocido el plantel de Almirante, de Estudiantes, de Morón, de Sarmiento propio, de Atlanta. Se iban repartiendo mucho los jugadores y se repetían en los años. Hay un 6-3 a Talleres de Escalada, donde la Bessi vuelve a ser figura con 8 puntos, el sábado 6 de marzo del 2004. Allí ya 700 personas, el público visitante todavía estaba presente. Un equipo como el de Talleres que tenía a Urricoechea, Campuzano, Villordo, Espragón, Rolón, técnico hasta hace muy poco tiempo, Oviedo, Verón, Mellado, el Dudi Pérez, el Tanque Delgado y Escornaienchi, jugadores muy conocidos de la época. 2-2 contra Atlanta, la Bessi genera un penal, figura con 7 puntos, recaudación de 8.630 pesos, para ubicar un poco el contexto de economía, de cantidad de público, de jugadores, y hay un partido que la rompe toda, que lo potencia ya con su primera tapa en una revista del Ascenso y en un diario. Por ejemplo, fue la primera foto que encontré, que es la revista Ascenso 2004, cuando tiene un gran partido frente a la Ferrer. Un flaco la Bessi con otro corte de pelo, sin los tatuajes, sin el físico tan trabajado, claro, a la europea, ¿no? Sin desarrollo muscular que después lo va a tener en primera división. Se habla mucho acerca de su contracción al trabajo físico, que quizás no era su preferencia, eso está claro, y sobre todo en esa juventud. Y el colega decía que era muy tímido y no daba notas, uno de los jugadores más extrovertidos después. Que se conoció con el tiempo, y en la historia de la selección moderna ni hablar. Pregúntale a Isabela. Exactamente. Vamos a escuchar a su compañero de ataque, Daniel Vega, que era su socio, hoy manager de Huracán, y que compartió con la Bessi quizás el momento más desconocido, así como hicimos el Diego Maradona de Argentinos Juniors, del que menos difusión hay y del que menos imágenes hay, es del la Bessi de Estudiantes de Buenos Aires. Y haber podido compartir un montón de situaciones de vida también, porque no solamente el fútbol nos unió, sino compartíamos viajes, concentraciones, vivencias, porque vivíamos en el mismo barrio. Y bueno, crecimos juntos, y yo tuve la suerte de disfrutarlo adentro de la cancha, de poder decir que vi la versión más de potrero que tuvo él, pues ya después se profesionalizó, se fue profesionalizando, pero esa cuestión de espíritu competitivo barrial la vivenciamos y la disfrutamos en ese Estudiante que por un partido no pudimos salir campeones. Iban 9 fechas del campeonato y Estudiantes de Caseros ya tenía 27 goles. Voy a decir Estudiantes de Buenos Aires o Estudiantes porque sé que a muchos hinchas el de Caseros les molesta, pero es muy conocido así por aquellos que no formamos parte de la institución. Hasta el momento, los goleadores del campeonato: Damián Ackerman de Morón con 15 tantos, la Bessi ya tenía 13 y no siendo un centro delantero. El Chavo Leman Suárez también tenía 13, Amato, el que tenía la mujer fotógrafa y mostraba las remeras distintas ante cada causa social en cada uno de sus goles, también tenía 11, y el diseñador Armani tenía 11 en Central Córdoba de Rosario. Para Benítez, hermano de Franco, naturalmente, para algún desprevenido, Maxi Benítez de Cambaceres también con 11, y Ortigosa en Temperley también tenía 11 tantos. La racha era muy buena, los partidos se ganaban, los goles de la Bessi aparecían siempre. Figura fue todos los encuentros, hasta que llegó un rival en particular: Tigre. Tigre dirigido por Ricardo Caruso Lombardi. Le pegó a Cobas. Pérez se lo puso a Zárate, Blengio se lo puso a Vega, Martínez y Artaza se los puso a Umbides y Aguilar. La Bessi no tocó la pelota. Fue el primer entrenador que supo cómo marcar a ese Estudiante de Buenos Aires que hacía goles todos los partidos, que llevaba 27 en 9, que tenía la Bessi como figura. Tigre ganó 1-0 y de ahí se empezó a complicar el campeonato. 2-2 con Colegiales, 1-1 con San Telmo, hasta que
la Bessi iba a ser clave en un gol de Eber Zárate para ganarle 2-1 a Central Córdoba de Rosario. Y empieza otra vez a crecer el campeonato. Y empieza a romperla. Y Blas Yunta, en el audio número 5, va a manifestar como entrenador lo que fue dirigir a la Bessi y tenerlo en aquel plantel. Tenía mucha personalidad, le gustaba jugar, siempre mostraba, ¿no? Cada día que pasaba mostraba cosas importantísimas, ¿no? Que era de crack. Muy humilde, laburador, un loco, estaba loco. A mí me encantaba porque no tenía miedo a nada, encaraba todos los partidos, aparte cuando los tipos eran más grandes que él y los encaraba igual. La verdad que siempre fue un jugador muy claro en lo que él tenía en la cabeza, era goleador, era potente, todas estas cosas tenía un jugador de un crack, era un crack, para mí era un crack. Blas Yunta, que también trascendería en el tiempo como entrenador y que notó ya prematuramente que había un futbolista de condiciones enormes que a muchos le costaba comprender cómo no estaba en otro lado, básicamente, pero eran pocos los que pensaban al mismo tiempo que podía realizar la carrera que realizó, porque hubo una época muy marcada de muchos años, de mucho tiempo, de muchas décadas, donde el jugador del ascenso no salía del ascenso. Y este es uno de los casos que empezó a romper en serio con la historia. Primera ausencia de la Bessi en el campeonato, para que vean lo que lo sufría Estudiantes de Buenos Aires. Rival al Boys. Dirige Zielinski al Boys, para que vean también cómo hay técnicos que saben plantear partidos y trascienden en el tiempo y por algo también salieron del ascenso. Si Caruso le ganó a un Estudiante que no le ganaba a nadie, Ricardo Zielinski va a lograr una victoria de 5-0 ante la ausencia de la Bessi, para que vean lo trascendental, porque eran los mismos jugadores pero sin la Bessi. Vildoso, Luna, Nacho Bernués, Ever Arriola y Escampo Rino, los 5 tantos del Boys para ganar aquel partido. El sábado 8 de mayo, la Bessi vuelve contra Temperley, va a ganar 1-0, gol de Balanda en contra. Ese día, desde el banco de suplentes, entró nada más y nada menos que Pablo Mouche, quien empezó a ver los primeros pasos de la Bessi en lo que fue el fútbol del ascenso y de alguna manera durante un tiempo fue su sucesor. 2-0 ante Argentino de Quilmes, la Bessi ya pateaba penales, lo va a cambiar por gol venciendo al arquero Alomo. Y la historia va a llegar a un partido importante y decisivo contra Brown de Adrogué. ¿Qué pasó en el medio? Ya en Europa tomaron nota. Había un pibe en la B Metro, en la tercera división de Argentina, que la rompía. Y el Genoa de Italia lo va a comprar. Se lo lleva para que haga los trámites, el papelerío, la revisión médica, el intercambio de dinero. Una semana para la Bessi en Italia. Y en esa semana no iba a haber entrenamiento y no iba a haber una puesta a punto y había una promesa de una fecha para volver porque había que jugar con Branda de Drogué, la chance de clasificar al torneo reducido en el Lorenzo Arandilla. Una semana de ausencia y un retorno. Beto Fumo cuenta la historia de lo que fue Italia para la Bessi, el Genoa, la prueba, la firma, la revisión, la vuelta, la niebla, Montevideo y Adrogué. ¿Llega o no llega? Estudiantes lo necesitaba y el partido era determinante. Lo cuenta Beto Fumo. La anécdota que más recuerdo de Pocho fue terrible. Venía de Genoa de cerrar su pase con el equipo italiano. Estudiantes jugaba domingo al mediodía en Adrogué. Llegó directamente desde Seiza, trajeado, recuerdo. No iba a jugar. Yunta le preguntó: ¿cómo estás? ¿Estás para jugar? Sí, es más, quiero jugar, pero el tema que tengo hambre. Fue Parche, recuerdo, el utilero por aquel entonces del club. Le compró un choripán, sació su apetito el Pocho, y después jugó, la rompió como siempre, como en cada partido que jugó en Estudiantes, y le tocó la suerte de hacer el gol. Esa es una de las tantas anécdotas que recuerdo del gran jugador que pasó con Estudiantes. Tengo hambre, es buenísima. Espectacular. Estoy para jugar, pero tengo hambre. Creo que de alguna manera también... Le compraron un chori, Y claro, exactamente. ¿qué va a querer? Y sintetiza un poco lo que fue el hambre que tuvo para edificar una carrera en sus inicios. Literal y metafóricamente. Totalmente. Por el chori. El Parche es el Parche Velázquez, el utilero que salió en el medio entre la gente de Brown de Adrogué y fue a comprar al puesto un choripán en uno de los tantos puestos que la cancha puede tener. Compró allí, almorzó allí, jugó el partido. ¿Por qué llegó más tarde? Porque había niebla y había una chance de que baje en Montevideo. El vuelo se retrasó y terminó llegando de Seiza en un auto y de traje para lo que fue la prueba. Se la pinchó al arquero Cordero
al equipo que dirigía Omar Santorelli, Branda Drogué, peleando en ese momento por la permanencia y por hacerse fuerte en condición de local como lo lograba. Fue 1-0 para llegar a la última fecha con chance de jugar el torneo reducido. Ahí se iba a terminar la ilusión, en una derrota con un rival siempre complicado para Estudiantes de Buenos Aires, el Deportivo Morón. 2-0, afuera del reducido, la Bessi marcó 17 goles en 21 partidos jugados. Sebastián Penco fue el goleador del campeonato, con 20 tantos en el Deportivo Español. Motoneta. La historia dirá, exactamente, después de Motoneta Penco, que va a lucir en el ascenso, por ejemplo, en San Martín de San Juan, la historia dirá que después del Estudiantes de Buenos Aires vino San Lorenzo durante 3 años en donde fue campeón, el Napoli desde el 7 al 12 donde ganó la Copa Italia, el Paris Saint-Germain entre el 12 y el 16 con 12 títulos, y el Evil Fortune en China, donde jugó entre la temporada 16 y la 18. En la Argentina se puso la medalla dorada en Beijing 2008, fueron 610 partidos, la Copa del Mundo de Brasil 2014 como participación, 169 goles, 162 asistencias. Una crónica de la revista Ascenso 2004 que cooperó, también el colega Juan Stanisi, todos los mencionados en cada una de las notas, Daniel Vega, Pipi Marcheleta, Beto Fumo, el polaco Gosmerak, Junta, y quiero cerrar con una anécdota de la concentración, para que sepan y vean el marco en el que una posible, potencial, potable figura se iba a desempeñar y la iba a romper. En aquel tiempo de los 6 meses en la reserva de Estudiantes, de un representante clave como el doctor Rosetto, del tratamiento especial que siempre le dio la Junta y de lo impensado que era, por más que haya desborde, centros, un puntero derecho con categoría, con personalidad y con gol, pueda tener un año tan superlativo para hacer una carrera tan brillante desde la B Metropolitana. El polaco Gosmerak cuenta lo que era la concentración de Estudiantes de Buenos Aires. Y eran habitaciones con cama cucheta triple, imagínate, o sea, entrábamos 6 por habitación. Era, por eso digo, es otro ascenso, otra realidad, pero el pibe este salió de ahí. O sea, concentraban en la habitación conmigo, éramos 4 más que nos reíamos todo el día, no sobraba nada, no nos faltaba nada tampoco, pero la realidad es que era otro mundo, acá no había lujo, no había nada que se le parezca. Y arrancó de ahí y llegó a lo máximo, o sea, llegó a jugar mundial, a ser figura reconocida, obviamente los mejores clubes, tipo recontra reconocido, impensado para cualquiera que te hubiese dicho, no, yo me imaginé que él iba a jugar en el Paris Saint-Germain y que iba a jugar un mundial y que iba a ser subcampeón del mundo, no, eso era mentira, porque esas cosas no pasaban, para nosotros nunca pasaban, al jugador del ascenso, ahí no llegaba nunca. Y seguramente él fue el primero y no sé si el único hasta ahora que lo habrá logrado. Entonces, anécdotas miles, pero sí mi reconocimiento total a su empuje. El representante de Ezequiel Avesi, Eduardo Rosetto, me escribe en este momento mientras escucha del otro lado. El día del partido contra All Boys, a la salida, el Pocho le pegó una terrible trompada a uno de la barra de All Boys y no lo pudieron agarrar. A la media hora apareció donde había dejado yo estacionado el auto. No lo agarraba ni en la cancha ni afuera de la cancha en esa época. Y también la anécdota lo define un poco en cuanto a la enorme personalidad. Claro. Y esto que marcaba un poco Narel aquí mientras estábamos escuchando el último audio. Mucho de alguien que por ahí poco vivido en cuanto a viajes, en cuanto a desafíos, sin quizás toda la preparación académica y de contención para abordar un montón de cosas, te la puede definir solo la personalidad. Me imaginaba al Pocho regresando de Italia, en el que probablemente fue el segundo avión que se tomó en su vida, porque el primero fue el de ida, volviendo con ese miedo que no sabes si el avión para acá, si para en otro país, si llegás al partido con hambre, espectacular. Y gran historia, es verdad, de una época donde no era común rastrear en el ascenso para incorporar para primera. Bueno, la Bessi fue un exponente, un primer referente de todo eso. Lo que pasa es que él lo hizo desde el talento. Hoy llegan muchos desde la necesidad de cubrir casillero y casillero de primera división. Antes era un elegido, tenía que ser un elegido. Yo le preguntaba a Héctor, de Estudiante de Buenos Aires a Napoli y el PSG. Claro, yo le preguntaba a Héctor por Pascuti, del que hablaban maravillas y que era un crack del ascenso, y no pegó ese salto. No, para nada. Y otra época. Y vos sabés que... Era un tema generacional, solamente un tema de tiempo. En este último tiempo a la vez... ¿No quedan estigmatizados un poco en ese momento de los jugadores como este es una bestia, pero es una bestia de la B Nacional? Y sí, pero también había muchas figuras en primera división. Primera, claro. A la vez si lo vimos en este último tiempo yendo a... Lo tuvimos que poner en la cancha de Almirante Brown cuando su sobrino
que está jugando muy bien. Sí, goleador. En Tristán Suárez jugó un gran partido. Increíble la historia, ¿no? Que haya un Lavezzi en el ascenso, ahora en Tristán Suárez y que esté marcando tantos goles. Que sea sobrino. Sí. Bueno, lindo, sobre todo los comentarios, los testimonios, porque además el ascenso permite eso, ¿no? Tiene como una mezcla de nostalgia y de misterio, ¿no? Porque son muy pocos los que vieron a Lavezzi. Exactamente. Expediente número 24, producido e ideado, en este caso, por Martín Quiliprado. Al mismo tiempo también Damián Villagra cooperando con algunos testimonios, Javier Bravo, Agustina Recasense en la edición, para llevar adelante el informe número 24. Atentos al 25. Epa. Porque lo venimos tratando de armar y prometer hace mucho tiempo y puede ser que sea un poquito más extenso por lo que implica el tema, si la producción y la conducción dejan. Hablamos con la gente de programación de la radio y muy entretenido, muy entretenido. Además, brillante. Bueno, gracias, Héctor. Lindo programa, linda semana y lindo cierre.